Dicen que el amor de una madre no tiene límites, pero lo que no te cuentan es cómo ese mismo amor puede convertirse en lo que te destruye. Soy Judith, y a mis 56 años he aprendido que a veces las personas por las que darías la vida son las mismas que desean que te mueras. Empezó de la manera más inocente, como todo desengaño. Mi Tomás se casó. Clara parecía una chica bastante agradable, discreta, observadora, siempre mirando con esos ojos cautelosos que tenía. Pero desde el momento en que entró en nuestras vidas, lo sentí. Esa pared invisible que se levantaba entre mi hijo y yo, ladrillo a ladrillo, hasta que ya no pude alcanzarlo. Tienen que entenderlo. Tomás no era solo mi hijo, lo era todo. Cuando su padre murió hace 12 años, cuando Tomás apenas tenía 19, hice una promesa sobre aquella tumba. Sería suficiente, madre y padre a la vez. Le daría el mundo, aunque me costara la vida. Y que Dios me ayude, casi lo consigue. Trabajé en 2 sitios durante 8 años seguidos. De día, en la oficina de seguros, tecleando hasta que me daban calambres en los dedos y la espalda me pedía a gritos un descanso. De noche, limpiando oficinas en el centro, fregando suelos mientras todos los demás dormían a salvo en sus camas. Cenaba pan con tomate para que Tomás pudiera comerse un buen chuletón. Llevé el mismo abrigo de invierno durante 6 años para que él pudiera tener lo último en todo. La matrícula de la universidad, las letras del coche, el alquiler de su piso, lo cubrí todo. Mis sueños murieron en silencio, con cada factura impagada, pero no me importó. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Nos sacrificamos, aguantamos, damos hasta que no queda nada que dar, y luego encontramos la manera de dar más. Tomás se graduó con matrícula de honor, consiguió el trabajo de ingeniero que siempre había querido, compró un chalet en las afueras. Estaba tan orgullosa que lloré durante 3 días seguidos. Por fin, todas esas noches sin dormir, todas esas comidas perdidas, todos esos momentos en los que quise colapsar pero seguí adelante, todo había merecido la pena. Fue entonces cuando apareció Clara. Era guapa a su manera, discreta, esa que algunos hombres encuentran irresistible, de voz suave, bien educada, de una familia con dinero, todo lo que yo no era, todo lo que nunca podría ser, por mucho que me esforzara o me sacrificara. Los cambios fueron sutiles al principio. Tomás empezó a visitarnos menos. Las comidas del domingo se convirtieron en un domingo sí y uno no, luego mensuales, luego, ya te llamo, mamá. Las llamadas se hicieron más cortas, más distantes, donde antes me contaba su día, sus sueños, sus miedos. Ahora recibía actualizaciones educadas sobre el tiempo y el trabajo. Intenté ser comprensiva. Está construyendo su propia vida, me dije. Esto es normal, esto es sano. Pero en el fondo, en ese lugar donde reside la intuición de una madre, sabía que algo iba mal. La invitación de boda llegó 3 semanas antes de la ceremonia. 3 semanas. Crié a este chico durante 24 años. Sacrifiqué todo por su felicidad, y me dio un aviso de 3 semanas, como si fuera una pariente lejana que se sentía obligado a incluir. Si están viendo esto y alguna vez han sentido ese dolor agudo e impresionante de ser olvidados por alguien por quien morirían, saben de lo que hablo. Si les gustan las historias sobre gente real que enfrenta problemas reales, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y eso nos ayuda mucho con nuestro trabajo. Comenten abajo y díganme desde qué ciudad nos ven. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor lo cambia todo. Me compré un vestido que no podía pagar para esa boda, azul marino, porque Clara había mencionado que prefería colores discretos para la vestimenta de los invitados. Fui a la peluquería por primera vez en 2 años. Quería parecer el tipo de madre de la que Tomás pudiera estar orgulloso, el tipo que encajaba en su nueva vida. La boda fue preciosa, elegante, cara. La familia de Clara llenaba la mayor parte de la iglesia. Médicos, abogados, gente de éxito con ropa de diseño, hablando de chalets de veraneo y carteras de inversión. De mi parte, solo éramos 3 personas: mi hermana Marta, mi vecina la señora García y yo. Durante el convite, vi a Tomás reír con el padre de Clara sobre partidos de golf y negocios. Hablaban el mismo idioma: dinero, estatus, oportunidades. Cuando Tomás me presentó a sus nuevos suegros, lo vi en sus ojos.
la sonrisa educada que no llegaba a sus caras, la forma en que miraron mi vestido de grandes almacenes y mis zapatos de segunda mano. Yo era un problema que había que gestionar, no una persona a la que dar la bienvenida, pero sonreí, hice mi papel, abracé a Clara y le dije que estaba preciosa, y lo estaba. Bailé con Tomás la típica canción lenta y romántica, recordando cuando tenía 8 años y se subía a mis pies mientras lo hacía bailar por nuestra pequeña cocina. Durante 3 minutos y 27 segundos recuperé a mi hijo. Luego la canción terminó, y él se había ido de nuevo. Eso fue hace 2 años. 2 años viendo cómo mi único hijo se me escapaba como agua entre los dedos. 2 años de planes cancelados, cumpleaños olvidados y llamadas que iban directamente al buzón de voz. 2 años de ser tratada como una vergüenza, un recordatorio de una vida que Tomás quería olvidar. Debería haber visto las señales. Debería haberme dado cuenta de que cuando alguien empieza a tratarte como si fueras invisible, es porque desearían que lo fueras de verdad. Solo que nunca imaginé que mi propio hijo sería el que intentaría hacer realidad ese deseo. La mañana en que ocurrió, había estado pensando en rendirme, no solo con Tomás, sino con todo. ¿Qué sentido tenía aferrarse cuando la única persona que importaba claramente había soltado? Estaba cansada hasta la médula, agotada de una manera que el sueño no podía arreglar. Iba conduciendo al supermercado, tomando la misma ruta que había recorrido 1000 veces, la cuesta de la calle del Olmo que bajaba al centro comercial. Siempre había tenido cuidado en esa cuesta. Era empinada, y mi viejo Honda no era precisamente joven. Pisé el pedal del freno en la cima de la cuesta. Como siempre, nada pasó. Pisé de nuevo, más fuerte esta vez. El pedal se fue directo al suelo con una sensación vacía y nauseabunda, sin resistencia, sin desaceleración, solo la terrible certeza de que estaba cogiendo velocidad en una cuesta que terminaba en un cruce muy transitado. El tiempo se movió de forma diferente entonces. Los segundos se estiraron como horas mientras bombeaba inútilmente el pedal del freno, mis manos agarrando el volante tan fuerte que pude oír crujir mis nudillos. El velocímetro subía, 50, 60, 80 kilómetros por hora. Coches y árboles se difuminaban por mis ventanillas. El cruce se precipitó hacia mí como una boca esperando tragarme entera. Di un volantazo brusco a la derecha, dirigiendo mi coche hacia la valla de seguridad en lugar de hacia el cruce lleno de gente inocente, que no merecía morir por mi fallo mecánico. El impacto fue tremendo. El sonido de metal aplastándose contra metal, cristales explotando, mi cuerpo lanzado hacia adelante y hacia atrás como un muñeco de trapo. Luego la oscuridad, bendita y misericordiosa oscuridad, donde nada dolía y nadie podía decepcionarte. Me desperté 3 días después en una cama de hospital, con la pierna izquierda escayolada, las costillas bien vendadas, la cabeza palpitando como si alguien la estuviera usando de tambor, pero estaba viva, rota, pero viva. Tomás estaba allí cuando abrí los ojos. Por un momento, solo un momento, pensé que tal vez este accidente había sido una bendición disfrazada. Tal vez el haberme perdido por poco le había recordado que yo importaba. Tal vez podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Gracias a Dios que estás bien, mamá, dijo, y sonó como si lo dijera en serio. Me sujetó la mano mientras yo lloraba. Me ayudó a beber un sorbo de agua cuando las enfermeras dijeron que podía. Durante 2 días, volvió a ser mi hijo. Luego hice la pregunta que lo cambió todo. El mecánico dijo algo muy raro. Susurré, mi voz aún áspera por el tubo de respiración que me habían quitado. Dijo que las tuberías de freno parecían haber sido cortadas. ¿Te lo imaginas? ¿Quién haría algo así? Estaba mirando a Tomás cuando lo dije, esperando que compartiera mi confusión, mi miedo. En cambio, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Culpa. Esa mirada en los ojos de Tomás me persiguió durante 6 semanas de recuperación. La culpa tiene un peso particular, una pesadez que se asienta en la expresión de alguien cuando lleva un secreto que nunca tuvo intención de revelar. Yo conocía esa mirada. La había visto cuando tenía 7 años y rompió mi jarrón favorito, cuando tenía 16 y llegó borracho a casa, cuando tenía 22 y lo pillé mintiendo sobre sus notas universitarias. Pero esto era diferente. Esta culpa era más oscura, más peligrosa.
Era la culpa de alguien que había hecho algo imperdonable. Me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. La medicación para el dolor puede volverte paranoica, puede hacerte ver amenazas donde no las hay. Seguramente mi propio hijo, el chico que había criado con cada gramo de amor en mi cuerpo, no habría. Los pensamientos eran demasiado terribles para terminarlos. Tomás me visitó todos los días durante esas 2 primeras semanas en el hospital. Trajo flores, revistas, esos horribles flanes de la cafetería que sabían a plástico azucarado. Preguntó por mis niveles de dolor, consultó con los médicos, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Para cualquiera que lo viera, era el hijo perfecto. Pero yo sentía la distancia. La forma en que no me miraba directamente a los ojos cuando mencionaba las tuberías de freno. La forma en que cambiaba de tema cada vez que hablaba del accidente. La forma en que se tensaba su mandíbula cuando decía lo afortunada que era de estar viva. Clara venía con él a veces. Se sentaba en la silla de la esquina, perfectamente compuesta, diciendo todo lo correcto. Me alegra mucho que te estés recuperando tan bien, Judith. Nos diste un buen susto. Tomás estaba fuera de sí de la preocupación, pero sus palabras se sentían ensayadas, vacías, como frases de una obra que había memorizado, pero que no creía. La observé observarme durante esas visitas. Sus ojos eran calculadores, medidores, como si estuviera evaluando si yo seguía siendo un problema que necesitaba solución. La primera grieta real en su fachada llegó durante mi 3ª semana en el hospital. Había estado dormitando cuando oí voces en el pasillo fuera de mi habitación. Tomás y Clara, hablando en tonos bajos que pensaron que no podía oír. «Debería haber funcionado», decía Tomás, su voz tensa por la frustración. «Baja la voz», siseó Clara. «Alguien podría oírte. Está empezando a sospechar, preguntando por las tuberías de freno. ¿Por qué nadie investigó? Así que nos aseguraremos de que deje de hacer preguntas». Contuve la respiración, esforzándome por oír más, pero se habían alejado de mi puerta. Cuando entraron en mi habitación 5 minutos después, todo eran sonrisas y preocupación de nuevo. Tomás me ajustó las mantas. Clara me trajo hielo picado. Ninguno de los dos mencionó tuberías de freno o investigaciones. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, mi mente acelerada a pesar de la medicación para el dolor que me habían dado. Mi hijo, mi niño al que había acunado para dormir durante años, al que había enseñado a montar en bicicleta y ayudado con los deberes y abrazado cuando lloraba, había intentado matarme. El por qué me carcomía más que el cómo. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Qué crimen terrible había cometido para que mi propio hijo me quisiera muerta? Obtuve mi respuesta cuando finalmente me dieron el alta del hospital. Tomás me recogió en su caro sedán, el que le había ayudado a conseguir la entrada hace 2 años con dinero que había reunido trabajando en doble turno. Estuvo callado durante el trayecto, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. Cuando aparcó en la entrada de mi casa, no salió para ayudarme. Simplemente se quedó sentado, mirando al frente. «Mamá», dijo por fin, su voz plana y sin emoción, «tenemos que hablar». Dentro de mi pequeña casa, la misma casa donde había crecido, donde yo había besado sus rodillas raspadas y celebrado sus logros, Tomás se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina y me asestó el golpe de gracia. «Clara y yo hemos estado hablando», comenzó, y algo en su tono me heló la sangre. «Sobre tu futuro, sobre lo que es mejor para todos». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí lo había sabido desde aquella primera cena familiar después de la boda, cuando Clara había mirado mi modesta casa con disgusto apenas disimulado. «Te estás haciendo mayor, mamá. Estás sola. Después del accidente». Hizo una pausa, y vi ese destello de culpa de nuevo. «Después del accidente, está claro que ya no puedes cuidarte bien sola». Mis manos temblaron mientras cogía mi taza de café. «Tomás, ¿qué estás diciendo? Hay una residencia asistida muy buena a 1 hora de aquí. Clara la encontró. Tienen excelentes cuidados, actividades, gente de tu edad para socializar. Serías mucho más feliz allí». Residencia asistida, a los 56 años, porque había sobrevivido a un accidente que nunca se suponía que me dejaría viva para ser un problema. «No necesito una residencia asistida», dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. «Necesito mi casa, mi independencia, mi familia». El rostro de Tomás se endureció. «Mamá»,
Sé realista. Apenas puedes caminar sin ese bastón. Estás tomando una docena de medicamentos. ¿Y si vuelve a pasar algo? ¿Y si la próxima vez no tienes tanta suerte? La amenaza era sutil, pero inconfundible. ¿Y si la próxima vez no tienes tanta suerte? Como si mi supervivencia hubiera sido suerte en lugar de su fracaso. No me voy a ir a ninguna parte, dije con firmeza. Esta es mi casa. Fue entonces cuando vi al verdadero Tomás. No el hijo cariñoso que había criado, sino el hombre en el que Clara le había ayudado a convertirse. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores, como los de su esposa. En realidad, mamá, no tienes elección. Sacó una carpeta de cartulina marrón que no me había dado cuenta de que llevaba. Dentro había documentos legales con sellos oficiales y membretes de abogado, papeles que le daban poder notarial sobre mis asuntos, papeles que me declaraban mentalmente incapacitada debido a una lesión cerebral traumática reciente y posterior deterioro cognitivo, papeles que habían sido notariados y registrados mientras yo estaba inconsciente en el hospital. ¿Cómo?, susurré, mirando mi propia firma en documentos que nunca había visto. El padre de Clara es abogado, dijo Tomás con naturalidad. Él nos explicó cómo funcionan estas cosas. En casos de trauma grave, los familiares pueden actuar en el mejor interés del paciente si éste no puede tomar decisiones sensatas por sí mismo. Habían falsificado mi firma, sobornado a médicos, manipulado el sistema legal, todo mientras yo yacía indefensa en una cama de hospital, agradecida de que mi hijo se estuviera encargando de todo. No puedes hacer esto, dije, pero mi voz sonó hueca incluso para mis propios oídos. Ya está hecho. Tomás se levantó, alisando su caro traje. La residencia te espera la semana que viene. Clara ya ha dispuesto que empaquen y trasladen tus pertenencias. ¿Y mi casa? Nos encargaremos de la venta. No te preocupes por el dinero. Todo irá destinado a tu cuidado. Mi casa. La casa que su padre y yo habíamos comprado cuando Tomás tenía 2 años. La casa donde habíamos celebrado todos los cumpleaños, todas las navidades, todos los momentos importantes. La casa que casi me mato trabajando para conservar después de la muerte de su padre. Iban a venderla y usar el dinero para pagar la prisión a la que me estaban enviando. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. El chico que había criado, el hombre por el que había sacrificado todo, se había ido. En su lugar estaba alguien frío y calculador, alguien que podía falsificar documentos y amenazar a su propia madre sin un atisbo de conciencia. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué me odias tanto? Por un momento, su máscara se deslizó. Vi algo crudo y feo en su expresión. Resentimiento, vergüenza, pena, no por lo que me estaba haciendo, sino por lo que yo representaba. «Porque das pena», dijo en voz baja. «Eres todo lo que la familia de Clara cree que eres. Pobre, sin estudios, desesperada. Limpias casas para ganarte la vida, mamá. Conduces un coche de 15 años y compras en mercadillos. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es presentarte a gente de éxito? ¿Ver cómo intentan no juzgarme por mi origen?» Cada palabra me golpeó como un impacto físico. Esto era lo que mi sacrificio me había comprado. Esta era la gratitud que me había ganado por renunciar a mis sueños, mi juventud, mi salud, mi futuro. «Tú me criaste», dije, con la voz quebrada. «Te convertiste en alguien de éxito gracias a lo que te di. Y estoy agradecido», dijo, pero su tono sugería lo contrario. «Pero la gratitud no significa que tenga que arrastrarte a mi nueva vida. Clara entiende el éxito. Entiende lo que hace falta para mantener una cierta imagen, un cierto nivel. Tú...» Me miró con disgusto apenas disimulado. «Tú no encajas». Yo no encajaba, en la vida que yo había hecho posible, con la gente que mis sacrificios le habían permitido conocer, en el mundo que mi amor había construido para él. Después de que se fuera, me quedé sola en mi cocina durante horas, mirando los documentos legales que me robarían mi libertad. El silencio en mi casa se sentía diferente ahora, no pacífico, sino vacío, hueco, como una tumba. Pensé en llamar a la policía, denunciar los documentos falsificados, luchar. Pero ¿quién me creería? Una mujer de mediana edad con una reciente lesión en la cabeza contra un ingeniero de éxito y su suegro abogado. No tenía dinero para abogados, ni amigos poderosos a quienes pedir favores. Yo era exactamente lo que Tomás había dicho que era, impotente. Esa noche, me acosté en mi propia cama por lo que sabía que podría ser la última vez.
escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. Cada crujido de las tablas del suelo contaba una historia. Tomás dando sus primeros pasos en el pasillo. Su padre leyéndole cuentos en el salón. Mañanas de Navidad cuando éramos una familia de verdad, antes de que la muerte, la avaricia y la vergüenza destruyeran todo lo que habíamos construido juntos. Había sido ingenua al pensar que el amor era suficiente, ingenua al creer que el sacrificio ganaba lealtad, ingenua al confiar en que ser una buena madre garantizaba tener hijos agradecidos. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para ser de utilidad, pero aún así llegan, y a veces llegan con aliados inesperados. La residencia asistida era todo lo que Tomás había prometido que sería, limpia, con buen personal, llena de gente de mi edad que sonreía educadamente y fingía que todos estábamos allí por elección. Residencia Sol de Levante, la llamaban, como si ponerle un nombre alegre pudiera disfrazar lo que realmente era. Un almacén para parientes incómodos. Mi habitación era pequeña pero adecuada. Una cama individual, una cómoda, una silla junto a la ventana que daba a un aparcamiento. Habían traído algunas de mis pertenencias, algo de ropa, algunas fotografías, el joyero de mi madre. Todo lo demás de mi vida había sido vendido, donado o tirado mientras yo estaba indefensa para detenerlo. Al principio intenté luchar. Encontré una abogada de asistencia jurídica gratuita que escuchó mi historia con la expresión cansada de alguien que lo había oído todo antes. Me explicó que impugnar un poder notarial requería demostrar competencia mental, lo que significaba evaluaciones psiquiátricas, audiencias judiciales y honorarios legales que no podía pagar, incluso si ganaba, lo cual era improbable, dada la documentación y las conexiones de Tomás, podría llevar años. Lo siento, señora Judith, dijo, cerrando mi expediente. El sistema está diseñado para proteger a los adultos vulnerables, pero a veces los protege hasta quitarles su independencia. Así que aprendí a sobrevivir en mi nueva prisión. Asistí a sus actividades obligatorias, ejercicios en silla dirigidos por veinteañeras alegres que nos hablaban como si fuéramos niños, sesiones de manualidades donde hacíamos agarraderas de cocina, que nadie usaría jamás, noches de cine con películas de décadas pasadas, porque, al parecer, una vez que cumplías los 60, perdías la capacidad de apreciar cualquier cosa moderna. Los demás residentes se dividían en categorías previsibles. Estaban los que, como la señora Hernández, cuya familia visitaba todos los domingos con flores culpables y alegría forzada, quedándose exactamente una hora antes de escapar de vuelta a sus vidas reales. Estaban los olvidados, como el señor Torres, cuyos hijos vivían al otro lado del país y llamaban 2 veces al año, y estaban los enfadados, como la señora Rodríguez, que pasaban sus días tramando venganza contra los familiares que los habían internado y olvidado. Yo encajaba en algún punto entre olvidada y enfadada, lo que me hacía peligrosa de formas que solo empezaba a entender. Tomás me visitó exactamente 2 veces en mi primer mes en Residencia Sol de Levante. Ambas veces, Clara vino con él, su presencia un claro mensaje de que estas visitas eran obligatorias más que deseadas. Trajeron flores del supermercado y actualizaciones sobre sus vidas de las que yo ya no formaba parte. La casa se vendió más rápido de lo que esperábamos, me dijo Tomás durante esa segunda visita, su tono sugiriendo que esto eran buenas noticias. El mercado está bien ahora mismo. Clara ha sido increíble, encargándose de todo el papeleo. Por supuesto que lo había sido. Clara, que había orquestado mi exilio con la eficiencia de alguien que gestiona una adquisición corporativa hostil. Clara, que sonreía dulcemente mientras destruía todo lo que yo había construido. ¿Y mi vajilla de la abuela?, pregunté. ¿La que se transmitió durante 4 generaciones? Tomás y Clara intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones de pareja casada que excluía a todos los demás en la habitación. Guardamos algunas piezas, dijo Clara con cuidado, por valor sentimental. El resto fue a una organización benéfica. Pensamos que te gustaría saber que estaba ayudando a otros. Mi vajilla de la abuela. Los platos que había lavado a mano durante 30 años. Los que había planeado pasar a los hijos de Tomás algún día. Regalados a extraños porque Clara pensó que estaba ayudando a otros. ¿Y mis álbumes de fotos? ¿Las fotos de Tomás creciendo? Otro intercambio de miradas. Las tenemos, dijo Tomás rápidamente. A salvo y bien guardadas.
Simplemente pensamos que podría ser demasiado emotivo para ti ahora mismo, con el ajuste y todo. Habían robado mis recuerdos junto con todo lo demás. El registro visual de mi vida como madre. La prueba de que alguna vez había importado a alguien, encerrado en su casa como evidencia que les avergonzaba reconocer. Intenté ser comprensiva. Intenté decirme a mí misma que estaban simplemente abrumados por la logística de trasladarme, que traerían mis fotos la próxima vez. Pero pasaron semanas, luego meses, y esa próxima vez nunca llegó. Las visitas se hicieron menos frecuentes, cada 2 semanas, luego mensuales, luego solo en fiestas importantes cuando la culpa exigía su presencia. Cada visita se hacía más corta, más forzada, llena de silencios incómodos y conversaciones cuidadosas sobre el tiempo y la comida de la residencia. Fue durante una de estas visitas cada vez más raras que escuché la conversación que destrozó lo que quedaba de mis ilusiones sobre mi hijo. Pensaron que estaba durmiendo una siesta en mi silla junto a la ventana. Había aprendido a fingir el sueño durante sus visitas porque era más fácil que verlos revisar sus teléfonos y contar los minutos hasta que pudieran irse. Esta vez, salieron al pasillo para discutir algo en privado, aparentemente olvidando que las paredes de Residencia Sol de Levante eran delgadas y que los ancianos a menudo tenían un oído excelente. «Está sospechando de nuevo», decía Clara, su voz apenas un susurro, preguntando por la investigación del accidente, queriendo saber por qué la policía nunca hizo un seguimiento. «No había nada que seguir», respondió Tomás, pero su tono era defensivo. «Accidente de coche, fallo mecánico. Estas cosas pasan». «Tomás», la voz de Clara llevaba una advertencia. «Tienes que dejar de actuar como si fueras culpable cada vez que lo menciona. Ella no es tonta, y el personal de aquí tampoco. Si empieza a decirle a la gente que su propio hijo intentó matarla, ella no sabe nada», siseó Tomás. «No puede probar nada. No necesita probar nada. Solo necesita plantar la duda. Hacer que la gente se pregunte. Tu reputación, nuestra reputación, podría arruinarse solo con rumores». Ahí estaba. La verdad que había sospechado pero que no había querido creer. Mi hijo había intentado asesinarme, y su mayor preocupación no era el remordimiento, era que lo pillaran. «Quizás deberíamos haber dejado que el primer intento funcionara», continuó Clara. «Esto es más engorroso, más complicado. Primer intento. Las tuberías de freno no habían sido su movimiento inicial. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando mi muerte? ¿Cuántos otros accidentes habían organizado que yo había sido demasiado confiada para reconocer? Es mayor», dijo Tomás. «En estos sitios, la gente muere aquí todo el tiempo. Causas naturales, ataques al corazón, ictus. Nadie lo cuestiona cuando alguien de su edad simplemente se apaga». Y estaban discutiendo mi asesinato como una estrategia de negocios, sopesando opciones, considerando plazos. Mi propio hijo estaba planeando matarme, y su única preocupación era asegurarse de que esta vez pareciera natural. Cuando volvieron a mi habitación, mantuve los ojos cerrados y la respiración constante. Me besaron la mejilla para despedirse. Me dijeron que me querían. Prometieron volver a visitarme pronto. Todo mentiras. Todo parte de la actuación que representaban para el personal, para los otros residentes, para ellos mismos. Después de que se fueran, me senté en mi silla y miré hacia el aparcamiento donde la gente normal iba y venía libremente, viviendo vidas que habían elegido en lugar de vidas impuestas por personas que se suponía que debían amarlas. Por primera vez desde el accidente, lloré, no por dolor o miedo, sino por la devastadora comprensión de que había pasado 56 años amando a alguien que me veía solo como un obstáculo a eliminar. El llanto atrajo la atención que no quería. La enfermera Patricia llamó a mi puerta, su rostro redondo arrugado por la preocupación profesional. «Señora Judith, ¿está todo bien?» Su hijo parecía molesto al irse. Casi me río de eso. Tomás, molesto, como si él fuera la víctima en este escenario. «Estoy bien», mentí, secándome los ojos con pañuelos que parecían papel de lija, solo echando de menos mi vida anterior. Patricia se sentó en el borde de mi cama, su peso haciendo que el colchón se hundiera. Era una de las buenas, genuinamente cariñosa en lugar de simplemente educada profesionalmente. «Es difícil», dijo suavemente, «adaptarse a un lugar nuevo, a nuevas rutinas, pero la mayoría de nuestros residentes encuentran la felicidad aquí con el tiempo. Tienes que darle tiempo».
Tiempo. Lo único que Tomás y Clara no planeaban darme. Patricia, dije con cuidado, si alguien aquí quisiera reportar preocupaciones sobre sus familiares, ¿con quién hablarían? Su expresión se agudizó. En un lugar como Residencia Sol de Levante, el personal aprendía a reconocer las señales de abuso, negligencia, explotación financiera. Lo habían visto todo antes. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó. Dudé. ¿Cómo le dices a alguien que tu hijo intentó matarte? ¿Cómo le explicas que los cariñosos familiares que te visitan y traen flores están en realidad planeando tu muerte? ¿Quién creería una historia tan escandalosa? Hipotéticamente, dije, si alguien sospechara que su familia no está actuando en su mejor interés. Patricia asintió lentamente. Hay cauces, servicios sociales, servicios de protección de adultos, la policía si es necesario. Aquí nos tomamos esas preocupaciones muy en serio. ¿Pero qué pruebas tenía? ¿Conversaciones escuchadas que podrían explicarse de otra manera? ¿Circunstancias sospechosas en torno a un accidente que nunca se investigó? ¿La intuición de una mujer a la que su propio hijo creía patética? Gracias, dije. Solo estaba preguntándome. Después de que Patricia se fuera, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No podía probar lo que Tomás y Clara habían hecho, pero podía protegerme de ahora en adelante. Podía estar vigilante. Podía documentar todo. Cada visita, cada conversación, cada momento sospechoso. Si querían matarme, tendrían que esforzarse más. Empecé un diario esa noche, escribiendo todo lo que podía recordar sobre el accidente, sobre los documentos falsificados, sobre las conversaciones que había escuchado. Lo escondí detrás de mi cómoda, en un espacio demasiado pequeño para que el servicio de limpieza lo notara durante sus rápidas rondas de limpieza. También empecé a prestar atención a los otros residentes de maneras que no lo había hecho antes. La señora Hernández, cuya familia le traía regalos caros, pero nunca se quedaba el tiempo suficiente para tener conversaciones reales. El señor Torres, cuyos hijos llamaban pero nunca visitaban. La señora Rodríguez, cuyo enfado podría no ser paranoia, sino rabia justificada. Todos éramos personas desechadas. Inventario de almacén esperando ser dados de baja como pérdidas. Pero también éramos testigos del trato que se daban los unos a los otros, posibles aliados en una guerra que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos librando. Lo más importante, empecé a observar a Clara con más cuidado durante sus visitas. Observarla de verdad, porque algo en su actuación se sentía diferente a la de Tomás, donde él irradiaba culpa y actitud defensiva. Ella parecía calculadora, sí, pero también cuidadosa. Como alguien caminando por la cuerda floja entre lealtades contrapuestas, como alguien que podría no estar tan comprometida con mi destrucción como fingía. El momento clave llegó 3 semanas después, durante lo que pensé que sería solo otra miserable visita familiar. Tomás había llamado con antelación, algo inusual en él, para decir que necesitaban discutir asuntos prácticos relacionados con mi cuidado. Llegó solo, lo cual era aún más inusual. Clara siempre venía a estas visitas. Siempre supervisaba sus interacciones conmigo como un agente de libertad condicional, monitoreando a un criminal peligroso. ¿Dónde está Clara?, pregunté mientras él se sentaba en la incómoda silla de visita. Trabajando, dijo, pero algo en su tono sugería que esa no era toda la verdad. Tuvo una emergencia con un cliente, un caso importante. Tomás jugueteó con su teléfono, miró su reloj 2 veces en 5 minutos. Seguía mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara. Cuando finalmente empezó a hablar sobre los asuntos prácticos, cambiar mi testamento, ajustar mis beneficiarios del seguro, firmar nuevos documentos, me di cuenta de lo que estaba pasando. Clara no estaba trabajando, le estaba proporcionando una coartada mientras él intentaba manipularme para que firmara mi propia sentencia de muerte. Los documentos que Tomás extendió sobre mi mesilla de noche parecían oficiales y definitivos. Formularios de seguro con mi nombre escrito en cajas ordenadas, cambios de beneficiarios que le dejarían todo a él y a Clara, directrices médicas que les darían control total sobre mi atención al final de mi vida. Cada línea de firma esperaba como una pequeña tumba para que mi dignidad muriera en ella. «Es solo papeleo, mamá», dijo Tomás, pero sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los papeles. «Cosas estándar para los residentes de aquí. La residencia requiere documentación actualizada para sus registros». Me quedé mirando los formularios.
entendiendo exactamente lo que eran. No requisitos de la residencia, sino la póliza de seguro de Tomás. Si firmaba estos papeles, le estaría dando permiso legal para dejarme morir si me volvía inconveniente. Órdenes de no reanimar. Directrices de solo cuidados paliativos. Peticiones de retirar el soporte vital si llegaba a ser incapaz de abogar por mí misma. Necesito tiempo para leer esto, dije, cogiendo el primer documento. La mano de Tomás se disparó, cubriendo los papeles. No hay mucho que leer. Es lenguaje estándar. Lo importante es presentarlos antes de la fecha límite. ¿Qué fecha límite? Balbuceó una respuesta, sus ojos mirando alrededor de la habitación como si buscara rutas de escape. La política de la residencia. ¿Necesitan documentación actualizada antes de fin de mes o tienen que reevaluar tu estancia aquí? Otra mentira, otra manipulación, otra amenaza disfrazada de información útil. ¿Dónde está Clara? Pregunté de nuevo. Ella suele encargarse de este tipo de cosas. Algo parpadeó en el rostro de Tomás. Enfado, quizás, o frustración. Clara está ocupada con sus propias responsabilidades. Esto es entre tú y yo, mamá. Asunto de familia. Pero ese era el problema, ¿no? Ya no éramos familia. La familia no falsifica documentos para robar tu libertad. La familia no corta tuberías de freno y espera que mueras en silencio. La familia no visita 2 veces al mes como si fueras una tarea a marcar en una lista. Yo era una carga a gestionar. Nada más. No voy a firmar nada hoy, dije, apartando los papeles. La máscara de Tomás se deslizó por completo entonces. La paciencia forzada, la falsa preocupación, la pretensión de cariño, todo se había ido en un instante. Lo que quedó fue fría calculadora y rabia apenas controlada. No tienes elección, dijo en voz baja. Estás aquí porque ya no puedes tomar decisiones racionales. El Estado está de acuerdo. Los médicos están de acuerdo. Si no firmas esto voluntariamente, puedo hacer que te declaren incapacitada y firmarlos yo mismo. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque es más fácil si cooperas. Más limpio, menos papeleo, menos preguntas. Ahí estaba. La verdad envuelta en amenazas. Podía obligarme a firmar, pero el cumplimiento voluntario levantaría menos sospechas cuando muriera bajo circunstancias dudosas. Una mujer que había firmado su propia orden de no reanimar era solo alguien que había aceptado su destino. Una mujer a la que se había obligado a firmar era una víctima de abuso de ancianos. Tomás miró su reloj de nuevo, ese gesto nervioso que me decía que estaba trabajando contra algún tipo de plazo. Lo que Clara estuviera haciendo mientras él me visitaba tenía que estar coordinado con su presencia aquí. Bien, dijo, recogiendo los papeles. Lo intentaremos de nuevo cuando te sientas más razonable. Después de que se fuera, me senté en mi silla y miré hacia el aparcamiento, observando a la gente normal ir y venir con sus problemas normales y familias normales que no tramaban sus muertes durante las conversaciones de la cena del domingo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas que me recordaban a las tardes de verano, cuando Tomás era pequeño, cuando nos sentábamos en nuestro porche delantero y veíamos bailar a las luciérnagas en la oscuridad que se acumulaba. Esos recuerdos se sentían ahora como artefactos de la vida de otra persona, evidencia de una felicidad tan completa que apenas podía recordar cómo se sentía ser amada incondicionalmente. Esa noche, escribí todo en mi diario escondido, cada palabra que Tomás había dicho, cada gesto nervioso, cada mentira que había contado. La evidencia era circunstancial, probablemente inadmisible en un tribunal, pero era algo. Un registro de que había existido, de que había importado, de que alguien se había preocupado lo suficiente como para asesinarme. El pensamiento debería haber sido aterrador, pero me encontré sintiéndome extrañamente vacía en su lugar. La muerte, cuando llega como un alivio de una soledad insoportable, pierde gran parte de su aguijón. Quizás Tomás me estaba haciendo un favor. Quizás una tumba temprana era mejor que años de lenta decadencia en un lugar donde la gente iba a ser olvidada. Llevaba 4 meses en Residencia Sol de Levante cuando la señora Rodríguez murió. Había sido la residente más enfadada, la que más se quejaba de su trato, la que acusaba a su familia de robarle el dinero y abandonarla cuando más los necesitaba. El personal trataba sus quejas como síntomas de demencia, delirios paranoides que venían con la edad y el aislamiento. Luego, una mañana de martes,
No despertó. Tranquila, nos dijo la enfermera Patricia en el desayuno. Se fue mientras dormía. Sin dolor, sin lucha. A veces pasa así con gente de su edad. Pero la señora Rodríguez había estado más sana que la mayoría de nosotras. Muy lúcida, a pesar de lo que el personal asumía. Su presión arterial estaba controlada. Su corazón era fuerte. Su mente lo suficientemente clara como para recordar cada desaire y traición que su familia le había infligido. La gente así no se muere simplemente tranquila mientras duerme. En su funeral, al que asistieron familiares culpables que la habían ignorado durante años, pero se presentaron para hacerse pasar por parientes afligidos para las cámaras, vi a su hija llorar lágrimas de cocodrilo sobre un ataúd que bien podría haber estado vacío. La señora Rodríguez había estado muerta para ellos mucho antes de que su corazón dejara de latir. Ahora está en paz, le dijo la hija a cualquiera que quisiera escuchar, sin más dolor, sin más confusión. Es lo que ella hubiera querido. Pero yo sabía que no era cierto. La señora Rodríguez había querido justicia, no paz. Había querido reconocimiento, no olvido. Había querido que su familia admitiera que la habían tratado mal, no que enterraran su culpa junto con su cuerpo. De pie junto a esa tumba, viendo la hipocresía disfrazada de luto, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Este era mi futuro. Una muerte conveniente que aliviaría a todos de su culpa y obligaciones. Un funeral donde Tomás y Clara se harían pasar por familiares afligidos mientras celebraban en secreto su libertad de la embarazosa carga de mis humildes orígenes. La diferencia era que la señora Rodríguez había muerto enfadada pero indefensa. Yo todavía tenía tiempo de cambiar esa ecuación. Esa noche, llamé a la única persona que pensé que podría seguir preocupándose por mí, mi hermana Marta, que vivía lejos, en otra comunidad autónoma, y llamaba cada pocas semanas para ver cómo estaba. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, personalidades diferentes, elecciones de vida diferentes, pero era la única familia que me quedaba además de Tomás. «Judith», dijo, y pude oír calidez genuina en su voz. «¿Cómo te estás adaptando a ese sitio?» Tomás dijo que era muy agradable. «Marta», dije con cuidado, «si algo me pasara, ¿harías preguntas?» Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿qué tipo de preguntas? Las que importan, las que no aceptan explicaciones convenientes. «Judith, me estás asustando. ¿Estás bien? ¿Alguien te está haciendo daño?» Casi me río. Alguien me estaba haciendo daño, sí. La persona por la que había sacrificado todo estaba planeando mi muerte, y su esposa estaba ayudando a orquestarlo. Pero ¿cómo le explicas eso a alguien que todavía cree que se supone que las familias deben quererse? Estoy bien, mentí, solo pensando en cosas prácticas. Hacerme mayor, ya sabes, queriendo asegurarme de que todos mis asuntos están en orden. Hablamos durante otros minutos sobre temas seguros, el tiempo, sus nietos, recuerdos de nuestra infancia. Pero cuando colgué, me sentí más sola que nunca. Marta era buena persona, pero vivía demasiado lejos para ayudar, y era demasiado ingenua para entender el tipo de maldad que podía acechar detrás de fachadas cariñosas. Estaba verdaderamente sola. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Clara estaba en mi umbral, luciendo incómoda y extrañamente nerviosa. Estaba sola, lo cual no tenía precedentes. En todos mis meses en Residencia Sol de Levante, nunca había venido sin Tomás. Nunca me había buscado para una conversación privada. «Espero que no te importe que me pase», dijo, sentándose en la silla de visita como si no estuviera muy segura de pertenecer allí. «Estaba por la zona por trabajo y pensé en ver cómo estabas». Estaba mintiendo. Clara trabajaba en el centro, a 50 kilómetros de Residencia Sol de Levante. No había ninguna razón relacionada con el trabajo para que estuviera por la zona de una residencia que atendía a ancianos desechados. «Qué amable por tu parte», dije, esperando a ver qué quería realmente. Nos sentamos en un silencio incómodo durante varios minutos. Clara parecía estar armándose de valor para algo, sus manos fuertemente agarradas en su regazo, sus ojos fijos en la ventana en lugar de en mí. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Señora, Judith», dijo, y la formalidad se sintió extraña viniendo de mi nuera. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Cree usted que...?» Hizo una pausa, luchando con lo que intentaba decir. «¿Cree usted que Tomás es feliz?» La pregunta me tomó completamente por sorpresa. No era lo que esperaba de alguien que había orquestado mi exilio y estaba ayudando a planear mi asesinato.
No lo sé, dije honestamente. ¿Y tú? Clara se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando lo hizo, su voz transmitía una tristeza que parecía genuina. Creo que tiene miedo, dijo finalmente, todo el tiempo. Miedo de no tener el suficiente éxito, de no ser lo suficientemente respetado, de no ser suficiente. Estudié su rostro, buscando el cálculo al que me había acostumbrado a ver allí. En cambio, vi algo que se parecía casi al arrepentimiento. Clara, dije con cuidado, ¿por qué estás aquí de verdad? Me miró a los ojos entonces, y lo que vi allí me cortó la respiración. Miedo, culpa, y algo más que parecía sospechosamente alianza. ¿Por qué? Dijo, su voz temblando ligeramente. Creo que tenemos que hablar. Sobre Tomás, sobre lo que está planeando, sobre lo que he estado fingiendo no saber. Por primera vez en meses, sentí algo más que desesperación. Algo que podría haber sido esperanza, si me hubiera atrevido a nombrarlo. Te escucho, dije, pero incluso mientras Clara comenzaba a hablar, no pude quitarme la sensación de que esta conversación, revelara lo que revelara, iba a cambiarlo todo, para bien o para mal. El cuidadoso equilibrio de mentiras y secretos que había sostenido mi encarcelamiento estaba a punto de colapsar, y yo todavía no tenía idea de si era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que viniera después. Las manos de Clara temblaban mientras metía la mano en su bolso y sacaba una pequeña grabadora digital, de las que usan los abogados para dictar notas. La puso sobre mi mesilla de noche entre nosotras, sus dedos deteniéndose en el dispositivo como si contuviera algo peligroso. Hace 3 meses, comenzó, su voz tan baja que tuve que inclinarme para oírla. Encontré a Tomás en nuestro garaje a las 2 de la mañana, trabajando debajo de tu coche. Mi corazón se detuvo. Las tuberías de freno. Alguien había visto. Me dijo que estaba revisando tu aceite, siendo un buen hijo, asegurándose de que tu coche fuera seguro para conducir. La risa de Clara era amarga, hueca. Le creí, o quise creerle. Es más fácil vivir con una mentira que protege tu paz mental que con una verdad que destruye tu mundo. Ella pulsó play en la grabadora. La voz de Tomás llenó mi pequeña habitación, clara e inconfundible. Tiene que parecer natural, Clara. Un accidente. Mujer mayor, coche viejo, fallo mecánico. Estas cosas pasan todo el tiempo. Nadie investiga un fallo de frenos a menos que haya motivos para sospechar un juego sucio. La voz de mi propia nuera respondió: Tomás, no podemos. Es tu madre. Te crió, sacrificó todo por ti. Ese es exactamente el problema. Su voz se elevó, enfadada y frustrada. Es un recordatorio constante de dónde vengo, de lo que solía ser. Cada vez que la presento a colegas, cada vez que aparece en eventos de la empresa con su ropa de tienda de descuento, socava todo lo que he construido. Me está frenando, Clara. Nos está frenando. Tiene que haber otra manera. Residencia asistida, como discutimos. La residencia asistida cuesta 40.000 euros al año. ¿Sabes lo que podríamos hacer con ese dinero? ¿La casa que podríamos comprar? ¿El estilo de vida que podríamos tener? Además, nunca aceptará ir voluntariamente. Es terca. Siempre lo ha sido. Esta forma es más limpia, incluso más amable. Más amable. Mi hijo pensaba que asesinarme era un acto de amabilidad. Clara detuvo la grabación y me miró con ojos llenos de vergüenza y dolor. Debería haberlo detenido entonces. Debería haber llamado a la policía, advertirte, algo. Pero fui una cobarde. Me dije a mí misma que quizás lo había entendido mal, que quizás solo estaba enfadado y diciendo cosas que no quería decir. Pero lo sabías, dije, mi voz ronca por el peso de la traición. Cuando mis frenos fallaron, sabías que no fue un accidente. Sí, la palabra salió como una confesión en la iglesia, pesada con culpa y arrepentimiento. Lo sabía, y me odié por saberlo. Me odié más por no haberlo detenido. Metió la mano en su bolso de nuevo y sacó una carpeta de cartulina marrón gruesa con documentos. Después del accidente, cuando estabas en el hospital, Tomás empezó a planear la siguiente fase. Los documentos del poder notarial, el ingreso en la residencia asistida, las directrices médicas que intentó que firmaras ayer. Ayer. Había sido solo ayer cuando Tomás se sentó en esta misma silla, extendiendo esas sentencias de muerte sobre mi mesa, como si me estuviera ofreciendo una oportunidad de negocio. Le ayudé a falsificar tu firma en los papeles iniciales, continuó Clara, y cada palabra parecía causarle dolor físico. Mi padre proporcionó el marco legal,
Se aseguró de que todo se mantuviera en los tribunales si se cuestionaba. Nos dijimos a nosotros mismos que te estábamos protegiendo, que estarías más segura en una residencia donde la gente pudiera vigilarte. Pero ese no era el plan real. No. Clara abrió la carpeta y me mostró página tras página de documentos que nunca había visto. Pólizas de seguro con el doble de beneficios por fallecimiento. Cuentas de inversión que se transferirían automáticamente a Tomás tras mi muerte. Incluso un obituario prescrito que me pintaba como una madre querida que había muerto pacíficamente después de una breve enfermedad. Ha estado planeando esto durante más de un año, dijo. Desde que empezamos a hablar de tener hijos. Se obsesionó con la idea de que tu existencia avergonzaría a nuestros hijos, que se avergonzarían de los orígenes de su abuela. Se convenció de que eliminarte de nuestras vidas era proteger a nuestra futura familia. Nuestra futura familia. Tomás iba a matarme para proteger a niños que ni siquiera existían todavía de la vergüenza de tener una abuela pobre. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. ¿Por qué arriesgarlo todo para advertir a alguien que ayudaste a traicionar? Clara estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras luchaba por encontrar palabras. Mi abuela, dijo finalmente, murió cuando yo tenía 16 años, y siempre me arrepentí de no haber pasado más tiempo con ella antes del final. La semana pasada, fui a visitar su tumba y empecé a pensar en lo que diría si supiera lo que estaba ayudando a Tomás a hacerte. Clara me miró entonces, y vi algo en su expresión que me recordó a la joven que Tomás había traído a casa por primera vez hace 3 años. Antes de la manipulación, antes de la crueldad, antes de que ella hubiera aprendido a verme como un obstáculo en lugar de como una persona. Usted nunca fue el problema, señora Judith, dijo. Tomás lo es. Se ha convertido en alguien que no reconozco, alguien con quien no estoy segura de poder vivir, y me di cuenta de que si le permitía matarla, yo también me convertiría en alguien con quien no podría vivir. El peso de esta revelación debería haberme aplastado, pero en su lugar sentí algo que no había experimentado en meses. Claridad. La niebla de confusión y la duda que había nublado mi pensamiento desde el accidente comenzó a disiparse, reemplazada por una comprensión fría y aguda de exactamente a qué me estaba enfrentando. Mi hijo era un asesino, no por pasión o desesperación, sino por avaricia y vergüenza calculadas. Había planeado mi muerte como una transacción de negocios, sopesando costes y beneficios hasta que mi eliminación parecía una inversión razonable en su futuro. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que Clara seguiría siendo su cómplice leal para siempre. Había subestimado el poder de la culpa, la conciencia y la decencia humana básica para anular el interés propio y el miedo. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Clara se inclinó hacia adelante, su voz urgente y decidida. Vamos a detenerlo. Esta noche, cuando venga a por ti, estaremos listas. He estado grabando nuestras conversaciones durante semanas, documentando sus planes. Tenemos suficientes pruebas para destruirlo, pero necesitamos que realmente intente el asesinato para que la policía se lo tome en serio. Quieres usarme como cebo. Quiero darte justicia, corrigió. Y quiero salvar lo que quede de mi propia alma en el proceso. Pensé en la señora Rodríguez, muriendo sola y enfadada en esta misma residencia, mientras su familia contaba el dinero de su seguro de vida. Pensé en todas las otras personas desechadas almacenadas en lugares como este, olvidadas por hijos que las encontraban inconvenientes. Pensé en los 18 años que había pasado sacrificando todo por un hijo que había pagado mi amor con intento de asesinato. Por primera vez en meses, no me sentí como una víctima. Me sentí como una mujer sin nada que perder y todo por lo que luchar. ¿Cuál es el plan?, pregunté. Clara sonrió, y fue la primera expresión genuina de calidez que le había visto desde que entró en la vida de Tomás. Vamos a darle a Tomás exactamente lo que cree que quiere, dijo. Una anciana indefensa sola en su habitación en medio de la noche, pero en lugar de encontrar una víctima, va a encontrar una trampa. Sacó un pequeño dispositivo de su bolso, una cámara inalámbrica no más grande que un botón. Equipo de seguridad del bufete de abogados de mi padre. Transmite directamente a mi teléfono y se sube automáticamente a un servidor seguro. Lo que sea que pase esta noche quedará grabado en alta definición, con audio. ¿Y si algo sale mal? Si realmente consigue... No lo hará, dijo Clara con feroz determinación. Estaré en el edificio, vigilando todo. En el momento en que haga su movimiento,
Tendré seguridad aquí en segundos. La policía ya está en alerta. Di un aviso anónimo sobre actividad sospechosa planeada para esta noche. Estudié el rostro de mi nuera, buscando cualquier signo de engaño o agenda oculta, pero todo lo que veía era a una mujer intentando expiar decisiones terribles, una persona que había encontrado el coraje de hacer lo correcto cuando más importaba. Clara, dije, ¿por qué debería confiar en ti? Me has mentido, ayudaste a falsificar documentos en mi contra. Participaste en la destrucción de mi vida. ¿Cómo sé que esto no es solo otra manipulación? Ella asintió, entendiendo que la pregunta era justa y necesaria. No lo sabes, dijo simplemente. Tienes que tomar una decisión basada en información incompleta, justo como yo hice cuando decidí casarme con Tomás, justo como hice cuando elegí ayudarlo en lugar de detenerlo. La diferencia es que, esta vez, elijo proteger a alguien en lugar de herirlo. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del sistema de ventilación y los sonidos distantes de las actividades vespertinas en las áreas comunes. En algún lugar del pasillo, alguien estaba viendo la televisión. En otra habitación, una mujer lloraba suavemente. No podía distinguir si era por dolor o por soledad. Esta era mi vida ahora. Esta habitación estéril, estos sonidos institucionales, estas interacciones cuidadosamente gestionadas con personas a las que se les pagaba para fingir que se preocupaban por mi bienestar, a menos que encontrara el coraje de contraatacar. De acuerdo, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Hagámoslo. El alivio de Clara fue visible. Sus hombros se desplomaron mientras la tensión abandonaba su cuerpo. Hay una cosa más, dijo. Después de esta noche, suponiendo que todo salga según lo planeado, no puedes quedarte aquí. Tomás será arrestado, pero su familia tiene contactos, dinero, influencia. Podrían encontrar formas de tomar represalias o de hacer que te declaren incapacitada de nuevo. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que desaparezcas, que empieces de nuevo en algún lugar donde Tomás y su familia no puedan encontrarte. Tengo dinero ahorrado, lo suficiente para ayudarte a establecerte en un lugar seguro. Es lo menos que puedo hacer después de todo por lo que te he ayudado a pasar. Libertad, no solo supervivencia, sino libertad real para reconstruir lo que quedara de mi vida bajo mis propios términos. La posibilidad parecía casi demasiado buena para ser creída después de meses de impotencia y desesperación. No sé cómo agradecértelo, dije. Clara negó con la cabeza. No me lo agradezcas todavía. Agradécemelo después de que sobrevivamos a esta noche. Las horas entre la partida de Clara y la medianoche se arrastraron como meses. Nunca había estado tan consciente del paso del tiempo. Cada tic-tac del reloj institucional en mi pared marcaba otro paso más cerca del momento en que mi hijo cruzaría esa puerta planeando acabar con mi vida. Clara había colocado la diminuta cámara en la esquina de mi habitación, disfrazada entre las flores artificiales en un jarrón que su propia madre había traído durante una de sus raras visitas, impulsadas por la culpa. El dispositivo era invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Su lente no era más grande que la cabeza de un alfiler, pero capaz de capturar todo lo que sucediera con un detalle nítido. Recuerda, había susurrado Clara mientras se preparaba para irse. Actúa con normalidad. Finge estar dormida cuando entre, pero no duermas tan profundamente que no puedas responder si algo sale mal. Estaré monitorizando la transmisión desde el aparcamiento, y la seguridad estará posicionada en ambos extremos del pasillo. Pero la normalidad me parecía imposible cuando cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima. ¿Cómo finges dormir cuando sabes que tu propio hijo viene a asesinarte? ¿Cómo ralentizas tu ritmo cardíaco lo suficiente para parecer inconsciente cuando la adrenalina corre por tus venas como fuego líquido? Intenté leer, pero las palabras se mezclaban en la página. Intenté ver la televisión, pero cada sonido en el pasillo me hacía saltar, pensando que Tomás había llegado antes. Finalmente, renuncié a la distracción y simplemente me acosté en la cama, mirando al techo y pensando en cómo habíamos llegado a este punto, en qué me había equivocado como madre, qué señales me había perdido que podrían haberme dicho que el dulce niño que solía traerme dientes de león era capaz de un asesinato a sangre fría. Le había enseñado lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo había llevado a misa, le había modelado la bondad, el sacrificio y el amor incondicional.
¿Cómo aprende un niño criado con amor a ver ese amor como una carga por la que vale la pena matar para escapar? Tal vez ese era el problema. Tal vez lo había amado demasiado, sacrificado demasiado. Le había dado todo tan fácilmente que nunca había aprendido a valorar lo que recibía. Tal vez al intentar ahorrarle todas las dificultades que yo había soportado, había creado un hombre que veía la dificultad en los demás como una afrenta personal en lugar de una condición humana compartida. O tal vez algunas personas simplemente nacen rotas, y ninguna cantidad de amor puede arreglar lo que nunca estuvo completo para empezar. El cambio de turno de noche ocurrió a las 11 de la noche. Oí a la enfermera Patricia terminando sus rondas, comprobando a los residentes que necesitaban medicación o asistencia con el cuidado personal. Sus pasos se detuvieron fuera de mi puerta, y contuve la respiración, preguntándome si entraría a revisarme. «Que duerma bien, señora». «Judith», llamó suavemente a través de la puerta. «Dulces sueños». Si tan solo supiera que los únicos sueños que probablemente tendría esta noche involucraban a mi hijo de pie sobre mi cama con una jeringa llena de insulina, viéndome morir mientras calculaba cuánto dinero pondría mi muerte en su cuenta bancaria. La nueva enfermera de noche se presentó por el interfono como Nuria, su voz joven y alegre, de una manera que sugería que no llevaba el tiempo suficiente en estos turnos para desarrollar el cansado profesionalismo que venía con años de ver a la gente morir sola en habitaciones estériles. A medianoche, la residencia se sumió en su silencio más profundo. No más televisores encendidos en las áreas comunes, no más conversaciones en los pasillos, no más personal de mantenimiento rodando carros de suministros de habitación en habitación. Solo el suave zumbido de los sistemas de ventilación y el bip ocasional del equipo de monitorización para los residentes que necesitaban cuidados más intensivos que yo. Mi teléfono vibró suavemente. Un mensaje de texto de Clara. En posición. La transmisión de la cámara es clara. «¿Estás lista?», escribí. «Tan lista como se puede estar para que tu propio hijo intente matarte. No lo conseguirá. Te lo prometo». Pero las promesas se sentían frágiles en la oscuridad de esa habitación. Clara tenía buenas intenciones, pero seguía siendo la mujer que había ayudado a falsificar documentos para robar mi libertad, que se había quedado de brazos cruzados mientras Tomás destruía mi vida pieza por pieza. ¿Podía realmente confiar en ella cuando todo dependía de que cumpliera con un plan que ponía en riesgo su propio matrimonio y su libertad? No tenía elección. Confiar en Clara o morir sola. Esas eran mis únicas opciones. A las 12:47 de la madrugada, mi teléfono vibró de nuevo. «Tomás acaba de salir del edificio de oficinas. Conduce hacia tu ubicación. 20 minutos. 20 minutos para vivir o morir. 20 minutos para descubrir si la justicia era posible o si el mal realmente triunfaba cuando la gente buena no actuaba a tiempo». Cerré los ojos e intenté regular mi respiración para parecer realmente dormida cuando Tomás llegara. Pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo oiría en el momento en que entrara en la habitación. ¿Cómo finges un sueño tranquilo cuando estás aterrorizada, furiosa y con el corazón roto al mismo tiempo? A la 1:15 de la madrugada, Clara envió un mensaje de texto. «La alarma de la entrada de servicio acaba de sonar en el ala este. Tomás la activó para alejar a la enfermera de tu sección. Está dentro del edificio». Esto estaba sucediendo de verdad. Mi hijo se movía por los pasillos oscuros de Residencia Sol de Levante como un depredador acechando a su presa, llevando consigo el veneno que había elegido para acabar con mi vida. En unos minutos, se pararía en esta puerta y miraría a la mujer que le había dado todo, y no sentiría nada más que alivio de que su problema estuviera a punto de resolverse. Me coloqué en la cama para parecer alguien en sueño profundo, un brazo sobre la almohada. Mi respiración lenta y constante a pesar del terror que corría por mi sistema. La cámara oculta grabaría todo. Tomás entrando en mi habitación, lo que sea que planeara hacerme, la evidencia que finalmente probaría qué clase de hombre había criado, pasos en el pasillo, zapatos de suela blanda moviéndose con cuidado sobre los suelos de linóleo, tratando de no despertar a nadie ni atraer la atención del personal. Se detuvieron fuera de mi puerta, y sentí más que oía a alguien probando el picaporte. La puerta se abrió con el clic más silencioso posible. Tomás entró en mi habitación, y aunque lo estaba esperando, aunque sabía que venía,
La realidad de ver a mi propio hijo acercándose sigilosamente a mi cama con el asesinato en su corazón casi rompe lo que quedaba de mi compostura. Vestía ropa oscura, pantalones vaqueros negros, sudadera oscura, zapatos de suela blanda que no dejarían huellas distintivas. En su mano derecha llevaba un pequeño kit médico, el tipo que usan los paramédicos para inyecciones de emergencia. Su rostro estaba tranquilo, concentrado, como alguien realizando una tarea rutinaria en lugar de cometiendo matricidio. Este era mi niño, el niño al que acuné para dormir, al que enseñé a caminar, al que animé en las obras escolares y partidos de fútbol, el adolescente al que ayudé toda la noche con las solicitudes universitarias, el joven del que estaba tan orgullosa cuando se graduó y encontró el éxito en su carrera, y ahora iba a matarme como si yo no fuera más que un obstáculo inconveniente. Tomás se acercó a mi cama lenta y cuidadosamente, observando mi rostro en busca de cualquier señal de que estuviera despierta o consciente de su presencia. Puso el kit médico en mi mesilla de noche y lo abrió con una eficiencia practicada, revelando jeringas, pequeños frascos de líquido transparente y lo que parecía ser tubos médicos. No era insulina, me di cuenta mientras lo veía preparar sus materiales. Algo más sofisticado, más inmediatamente letal. Algo que causaría un ataque al corazón o un ictus que sería prácticamente imposible de detectar en una autopsia, especialmente cuando la víctima era una mujer de 56 años con un historial reciente de trauma. Tomás llenó una jeringa con líquido transparente de uno de los frascos, comprobando la dosis con el cuidado de alguien que había investigado exactamente cuánto veneno se necesitaba para matar a una mujer de mi tamaño y edad. Había planeado esto hasta el más mínimo detalle, calculando no solo cómo asesinarme, sino cómo asegurarse de que mi muerte pareciera lo suficientemente natural como para evitar sospechas. Se acercó a la cama de nuevo, jeringa en mano, buscando el mejor sitio de inyección. Mi brazo, probablemente, algún lugar donde pudiera insertar la aguja rápida y silenciosamente. Un lugar donde una pequeña herida de punción sería pasada por alto por un forense con exceso de trabajo que esperaba encontrar causas naturales de muerte. Mi teléfono estaba en silencio, pero podía ver la pantalla iluminándose con lo que supuse eran mensajes de Clara. Ella estaba viendo todo, grabando todo, esperando el momento adecuado para tender la trampa que acabaría con esta pesadilla para siempre. Tomás extendió la mano hacia mi brazo. Su toque suave a pesar de su intención asesina, incluso ahora, incluso mientras se preparaba para matarme, una parte de él recordaba que yo era su madre, que esta piel lo había consolado una vez cuando estaba asustado, o herido, o solo, pero no lo suficiente para detenerlo. Nada era suficiente para detenerlo. La jeringa se movió hacia mi brazo, y pude ver la cara de Tomás claramente en la tenue luz del pasillo. No había emoción allí. Ni enfado, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo fría determinación para resolver un problema que lo había estado molestando durante demasiado tiempo. Este era el momento. Esto era cuando el plan de Clara me salvaría la vida o fracasaría por completo, dejándome muerta y a Tomás libre para cobrar mi seguro y fingir llorar a la madre que había asesinado por conveniencia. La aguja tocó mi piel, y sentí el pinchazo agudo del metal perforando la carne. Entonces todo sucedió a la vez. Las luces se encendieron, inundando la habitación con una iluminación fluorescente áspera que hizo que Tomás se echara hacia atrás como un vampiro atrapado a la luz del sol. La jeringa cayó de su mano, traqueteando en el suelo y rodando debajo de mi cama. ¡Alto! ¡Seguridad! 2 guardias uniformados se precipitaron en la habitación, seguidos inmediatamente por la enfermera Nuria y una mujer de traje que parecía policía. Clara apareció en la puerta detrás de ellos, su teléfono en la mano, su rostro pálido pero decidido. Tomás giró, su expresión pasando rápidamente por shock, miedo, cálculo, y finalmente un intento desesperado de confusión inocente. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz más aguda de lo normal por el estrés y la adrenalina. Vine a ver a mi madre y la encontré angustiada. Estaba tratando de ayudarla, pero la jeringa en el suelo contaba una historia diferente. Al igual que el kit médico lleno de drogas letales, al igual que la grabación que Clara había estado haciendo desde el momento en que entró en el edificio. Tomás Morán, dijo la mujer de traje, sacando unas esposas, queda detenido por intento de asesinato. Mi hijo me miró entonces,
Me miró de verdad, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi emoción genuina en sus ojos. No remordimiento o amor o arrepentimiento por lo que había intentado hacer. Odio, odio puro, no diluido, por la mujer cuyo crimen había sido amarlo demasiado y negarse a morir en silencio cuando se volvió inconveniente. Me tendiste una trampa, dijo, su voz plana con la clase de rabia que proviene de ser superado por alguien que había subestimado. No, Tomás, dije, sentándome en la cama y mirando sus ojos sin miedo por primera vez en meses. Simplemente me negué a dejar que me asesinases. Hay una diferencia. Mientras se lo llevaban esposado, Tomás se giró por última vez. Esto no ha terminado, dijo. Mi familia tiene dinero, contactos. Saldré en horas y cuando lo hagas, interrumpió Clara, dando un paso adelante para que la viera claramente. Serás un delincuente convicto con una montaña de pruebas en tu contra y una esposa que testifica para la acusación. La expresión en el rostro de Tomás cuando se dio cuenta de que Clara lo había traicionado casi valió todo lo que había soportado. Casi. La comisaría a las 3 de la madrugada se sentía como un mundo diferente al silencio estéril de Residencia Sol de Levante. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando sombras ásperas sobre el rostro cansado de la inspectora Sara Martínez mientras revisaba la evidencia esparcida sobre su escritorio. Clara se sentó a mi lado en una incómoda silla de plástico, su mano ocasionalmente extendiéndose para apretar la mía, cuando el peso de todo amenazaba con abrumarnos a ambas. «Señora, Judith», dijo la inspectora Martínez, levantando la vista del video en su ordenador portátil. «Tengo que decirle que, en 23 años en el cuerpo de policía, nunca he visto un caso como este. La premeditación, la planificación sistemática, la pura insensibilidad, es extraordinario. Extraordinario. Esa era una forma de llamar a descubrir que tu único hijo había estado tramando tu asesinato con la misma atención metódica que una vez aplicó a sus deberes universitarios. ¿Se mantendrán los cargos?», pregunté. Tomás mencionó que su familia tiene contactos, dinero para abogados. La expresión de la inspectora Martínez se endureció. El dinero puede comprar buenos abogados, pero no puede borrar la evidencia de video de intento de asesinato. Lo tenemos en cámara entrando en su habitación con equipo de inyección letal. Tenemos las grabaciones de la señora Morán de él planeando el crimen. Y tenemos la evidencia física de los frenos manipulados de su accidente original. Señaló otra carpeta en su escritorio. Después de que la señora Morán se pusiera en contacto con nosotros ayer con su evidencia, reabrimos la investigación de su accidente de coche. Nuestro equipo forense encontró claras señales de sabotaje que se pasaron por alto la primera vez, principalmente porque nadie estaba buscando evidencia de intento de asesinato. Los cortes en sus tuberías de freno fueron precisos, profesionales. Alguien había investigado exactamente cómo causar un fallo catastrófico. Clara habló por primera vez desde que habíamos llegado a la comisaría. Tomás pasó semanas viendo vídeos de YouTube sobre mecánica de coches, alegando que quería aprender a mantener nuestros coches él mismo. Yo pensé que solo estaba tratando de ahorrar dinero en facturas de mecánico. En su lugar, estaba aprendiendo a cometer el crimen perfecto, continuó la inspectora Martínez, o lo que él pensó que sería perfecto. Afortunadamente, señora Morán, su conciencia demostró ser más fuerte que la manipulación de su marido. Miré a Clara, todavía luchando por confiar plenamente en la mujer que había sido cómplice de mi sufrimiento durante tanto tiempo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿De verdad? ¿Fue solo el recuerdo de tu abuela o hubo algo más? Clara se quedó en silencio durante un largo momento, mirando sus manos cruzadas en su regazo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Empezó a hablar de tener hijos, dijo. De lo importante que sería para nuestros hijos tener el tipo correcto de antecedentes familiares, el tipo correcto de influencias. Dijo que quería asegurarse de que nunca tuvieran que avergonzarse de sus parientes de la forma en que él se había avergonzado de usted. Ella levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro, y me di cuenta de que si teníamos hijos, si Tomás podía convencerse de asesinar a su propia madre para proteger su imagen, ¿qué haría para proteger el futuro de nuestros hijos? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar después? ¿A quién decidiría que era prescindible cuando se volvieran inconvenientes? El pensamiento me heló hasta los huesos. Tomás como padre, enseñando a sus hijos que el amor era condicional,
que la familia era desechable cuando entraba en conflicto con la ambición, criando otra generación para ver a las personas como activos o pasivos, en lugar de seres humanos merecedores de dignidad y respeto. Hay algo más, dijo la inspectora Martínez, sacando otro archivo. Hemos estado en contacto con el administrador de Residencia Sol de Levante sobre algunas muertes sospechosas durante el último año. 3 residentes murieron inesperadamente, bajo circunstancias que parecían naturales en ese momento, pero que ahora requieren investigación. La señora Rodríguez. Yo había tenido razón al sospechar que su muerte no fue natural. Encontramos evidencia de que su hijo había estado investigando esa residencia durante meses antes de su accidente. Estudió sus procedimientos de seguridad, sus horarios de personal, sus protocolos para manejar emergencias médicas. Sabía exactamente cómo moverse por sus sistemas. ¿Cree que mató a otras personas allí? Creemos que pudo haber estado probando métodos, dijo la inspectora con seriedad, experimentando con formas de causar muertes que parecieran naturales. La señora Rodríguez, en particular, murió de lo que parecía ser un ataque al corazón, pero no tenía antecedentes de problemas cardíacos. Su familia había estado tratando de trasladarla a otra residencia porque seguía quejándose de que alguien entraba en su habitación por la noche. Otra familia había perdido a su madre por la ambición y la insensibilidad de Tomás. Otra mujer había muerto sola y asustada, probablemente sabiendo que algo andaba mal, pero incapaz de convencer a nadie para que le creyera. ¿Serán capaces de probarlo?, preguntó Clara. Eso es más difícil, admitió la inspectora Martínez. Los cuerpos fueron incinerados, por lo que la evidencia física es limitada. Pero si podemos establecer un patrón de comportamiento, si podemos probar que estaba experimentando con técnicas de asesinato en preparación para matar a su madre, fortalece significativamente nuestro caso. Cerró las carpetas y se reclinó en su silla. Ahora mismo, tenemos suficiente evidencia para acusar a Tomás de intento de asesinato en primer grado, conspiración, abuso de ancianos y fraude relacionado con los documentos falsificados de poder notarial. Dependiendo de lo que encontremos con respecto a las otras muertes, podrían seguir cargos adicionales. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Ahora, usted se va a casa, dijo la inspectora Martínez. O a donde usted considere que es su casa ahora. La necesitaremos disponible para el testimonio cuando esto vaya a juicio, pero eso podría tardar meses. La familia de Tomás ya ha pagado la fianza, $500,000, así que será liberado a la espera del juicio. Liberado. La idea me aterrorizaba. Tomás, caminando libre, enfadado y humillado, sabiendo que yo era la razón por la que su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando. No se preocupe, dijo Clara, leyendo mi expresión. No puede contactarla. Es una condición de su fianza. Y ya he solicitado el divorcio y he obtenido una orden de alejamiento. No se le permite acercarse a ninguna de nosotras. Pero las órdenes de alejamiento eran solo trozos de papel. No podían detener a un hombre lo suficientemente desesperado como para cometer un asesinato, de intentar terminar lo que había comenzado. Señora Judith, dijo la inspectora Martínez, sé que esto es abrumador, pero debe saber que lo que hizo esta noche, lo que hicieron ambas, probablemente salvó otras vidas. Si Tomás hubiera logrado matarla, habría aprendido que podía salirse con la suya con el asesinato. Habría escalado. Las palabras de la inspectora deberían haberme hecho sentir orgullosa, incluso heroica. En cambio, me sentí hueca y exhausta, drenada por el conocimiento de que mi propio hijo se había perdido tanto que detenerlo requirió tratarlo como el peligroso criminal en el que se había convertido. Hay una cosa más, dijo Clara, sacando un sobre de su bolso. Sé que esto no compensa por lo que ayudé a que usted pasara, pero es un comienzo. Dentro del sobre había un cheque bancario por 50,000 euros. Clara, no puedo. Sí, puede, dijo firmemente. Es dinero de mi cuenta personal. No pertenece a Tomás. Lo he estado ahorrando durante años, planeando usarlo para la entrada de una casa algún día. Pero usted lo necesita más que yo. Necesita desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar donde Tomás y su familia no puedan encontrarla. 50,000 euros. Más dinero del que nunca había tenido de una vez en mi vida. Suficiente para reubicarme en cualquier parte del país y empezar de cero. Suficiente para alquilar un piso, comprar un coche, mantenerme mientras buscaba trabajo en un lugar donde nadie conociera mi historia.
¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué darme esto? Porque es lo correcto, dijo Clara simplemente. Y porque pasé demasiados meses haciendo lo incorrecto. No puedo deshacer el daño que ayudé a causar, pero puedo intentar mejorar el futuro. Mientras dejábamos la comisaría, amanecía sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado que me recordaban a las mañanas cuando era joven, y todavía creía que el mundo era fundamentalmente justo. El aire olía a café y pan fresco de una panadería calle abajo, aromas ordinarios de gente ordinaria comenzando días ordinarios. Pero nada en mi vida volvería a ser ordinario. Tenía 56 años, comenzando de nuevo con nada más que la ropa que llevaba puesta y la bondad de una mujer que una vez había sido mi enemiga. Mi hijo estaba en la cárcel, enfrentándose a décadas de prisión por intentar asesinarme. Mi vida anterior había desaparecido por completo, borrada tan a fondo como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, por primera vez en meses, sentí algo que podría haber sido esperanza. ¿A dónde irás?, preguntó Clara mientras estábamos fuera de la comisaría, esperando el taxi que me llevaría a un hotel mientras yo pensaba mis próximos pasos. No lo sé, dije honestamente. A un lugar cálido, tal vez, donde pueda ser anónima por un tiempo, solo otra mujer que vive una vida tranquila. ¿Seguirás en contacto? ¿Me harás saber que estás a salvo? Consideré la pregunta. Clara me había traicionado, pero también me había salvado la vida. Había sido cómplice en la destrucción de mi antigua existencia, pero había hecho posible mi nueva libertad. La relación entre nosotras siempre sería complicada, construida sobre una base de trauma compartido y redención mutua. Tal vez, dije, después del juicio, después de que todo se calme, tal vez entonces podamos averiguar cómo volver a ser familia. Clara asintió, entendiendo que el perdón era un proceso, no una sola decisión. Eso espero, dijo. Me gustaría. Llegó el taxi, y mientras entraba, Clara se inclinó hacia la ventanilla. Señora Judith, necesito que sepa algo. Puede que Tomás se haya avergonzado de dónde venía, pero debería haber estado orgulloso. Usted lo crió con amor, sacrificio y fortaleza. En lo que se convirtió, eso no es un reflejo de usted. Eso es enteramente culpa suya. Mientras el taxi se alejaba, vi a Clara hacerse más pequeña en la ventanilla trasera hasta que desapareció por completo. En unas horas, volvería a casa, a una casa que ya no contenía a su marido, a una vida que ya no incluía al hombre con el que se había casado. Ella también estaba comenzando de nuevo, a su manera. La habitación del hotel era genérica pero limpia, con vistas al perfil de la ciudad, y una cama que era mía durante el tiempo que la necesitara. Me senté junto a la ventana y vi salir el sol por completo, pensando en todos los amaneceres que había visto a través de las ventanas de las casas de otras personas, el pequeño piso donde había criado a Tomás, la casa que su padre y yo habíamos comprado juntos, la habitación estéril de Residencia Sol de Levante donde casi morí. Este amanecer era diferente, este me pertenecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la inspectora Martínez. La fianza de Tomás ha sido revocada debido a la violación de la orden de no contacto. Intentó llamarla 17 veces desde la cárcel. Está a salvo. A salvo. Una palabra tan simple, pero que había estado ausente de mi vocabulario durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que significaba. Ahora significaba Tomás encerrado en una celda donde no podía hacer daño a nadie más. Significaba Clara eligiendo la conciencia sobre la lealtad. Significaba que la justicia era posible incluso cuando el mal llevaba un rostro familiar. Significaba que había sobrevivido, y más que eso, había luchado. 2 años después, estoy en el jardín detrás de mi pequeña casa rural, en un pueblo costero de la costa andaluza, en Cádiz, viendo a los petirrojos bailar alrededor del comedero que colgué del viejo roble que da sombra a la ventana de mi cocina. El sol de la mañana se filtra a través de las hojas que están empezando a insinuar colores de otoño, y en algún lugar de la distancia, puedo oír el sonido de los niños jugando en el patio de la escuela calle abajo. Esta es mi vida ahora, sencilla, tranquila, mía. La casa rural vino amueblada, lo cual era perfecto para alguien que comenzaba de nuevo con nada más que una maleta y un cheque bancario. 2 dormitorios, un baño, una cocina con ventanas orientadas al este para poder ver el amanecer mientras tomo mi café. La casera, la señora Torres, sin relación con mi antiguo vecino el señor Torres,
Es una viuda de unos 70 años que alquila a mujeres de cierta edad que aprecian la paz y la tranquilidad. No hizo preguntas sobre mi pasado. Aceptó 3 meses de alquiler por adelantado y me dijo que el jardín era mío para cuidarlo si tenía la inclinación. Tenía la inclinación. Trabajar con tierra y semillas se ha convertido en mi terapia, mi meditación, mi prueba diaria de que las cosas hermosas pueden crecer desde los lugares más oscuros. El inquilino anterior había dejado que todo se llenara de malas hierbas, pero bajo el abandono, encontré la estructura de algo encantador. Rosales que solo necesitaban poda. Flores perennes que volvieron más fuertes después de un invierno duro. Árboles frutales que habían estado esperando pacientemente a que alguien se preocupara lo suficiente como para cuidarlos correctamente. Como yo, el jardín necesitaba tiempo para sanar. Como yo, volvió a florecer cuando se le dio la oportunidad. Trabajo a tiempo parcial ahora en la biblioteca local, ayudando a la gente a encontrar libros y a navegar por los sistemas informáticos que todavía a veces se sienten extraños para alguien de mi edad. El trabajo no paga mucho, pero no es necesario. El regalo de Clara, invertido sabiamente con la ayuda de un asesor financiero que se especializa en ayudar a mujeres a reiniciar sus vidas, proporciona suficientes ingresos para cubrir mis modestas necesidades. Más importante aún, el trabajo me da un propósito y conexión humana sin el estrés de intentar reconstruir una carrera a los 58 años. Mis colegas me conocen como Judith Morales. Cambié legalmente mi nombre después del juicio, queriendo deshacerme de toda conexión con la vida que Tomás había intentado robarme. Piensan que soy una viuda reciente, que se mudó a la costa para estar más cerca de la naturaleza y comenzar de nuevo. No es del todo una mentira. La mujer que solía ser, la madre de Tomás, la mujer que sacrificó todo por un amor que nunca fue correspondido, murió en esa habitación de hospital, cuando finalmente entendí en qué se había convertido mi hijo. El juicio duró 6 semanas. Testifiqué durante 3 días, llevando al jurado a través de 18 años de sacrificio y traición, explicando cómo el amor incondicional de una madre había sido pagado con intentos de asesinato calculados. Clara testificó durante 2 días. Sus grabaciones y pruebas proporcionaron la prueba concreta que ninguna cantidad de abogados caros pudo explicar. El equipo de defensa de Tomás intentó todo. Alegaron que había sufrido una crisis psicológica después de años de cuidar a una madre cada vez más inestable. Sugirieron que yo había manipulado a Clara para que fabricara pruebas por despecho y enfermedad mental. Me pintaron como una mujer amargada y delirante que había llevado a su exitoso hijo a la desesperación con demandas irrazonables de atención y apoyo financiero. Nada de eso funcionó. El jurado vio a través de cada mentira, reconoció cada táctica de manipulación, entendió exactamente qué clase de hombre había demostrado ser Tomás. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos, 25 años de cárcel, con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años, si demostraba rehabilitación genuina y remordimiento. Tendrá 62 años cuando sea elegible por primera vez para la liberación, asumiendo que alguna vez desarrolle la capacidad de remordimiento real, en lugar de solo arrepentimiento por haber sido atrapado. Yo estaba en la sala del tribunal cuando leyeron el veredicto. Tomás me miró directamente mientras el juez pronunciaba su sentencia, y no vi remordimiento en sus ojos, ni reconocimiento del dolor que había causado o las vidas que había destruido. Solo fría ira por ser responsabilizado por sus elecciones, furia hacia un mundo que finalmente se había negado a darle todo lo que quería, simplemente porque se sentía con derecho a ello. Esa fue la última vez que vi a mi hijo, la última vez que lo veré jamás, si tengo algo que decir al respecto. Clara también asistió a la sentencia, sentada al otro lado de la sala del tribunal de la familia de Tomás, que había gastado una fortuna tratando de comprar su libertad y ahora se enfrentaba a la realidad de que todo su dinero y contactos no podían borrar la evidencia de video de intento de asesinato. Ella me miró a los ojos mientras salíamos del juzgado y asintió una vez, un gesto que lo decía todo y nada, reconocimiento de que se había hecho justicia, pero que ninguna de nosotras se sentía particularmente triunfante al respecto. Habíamos destruido una familia para salvar una vida. Habíamos expuesto el mal con un rostro familiar. Habíamos hecho lo correcto,
pero lo correcto había tenido un coste que resonaría en ambas vidas para siempre. Supe de Clara una vez después del juicio, una carta enviada a través de mi abogada, ya que había pedido que mi nueva dirección permaneciera confidencial. Se había mudado a Barcelona, había comenzado a trabajar para una ONG que ayuda a mujeres a escapar de la violencia de género y estaba cursando un grado en Derecho con enfoque en la defensa de los derechos de los ancianos. Su matrimonio con Tomás había sido anulado por motivos de fraude. Aparentemente, ocultar deliberadamente los planes de tu cónyuge para cometer un asesinato calificaba como tergiversación lo suficientemente grave como para anular un contrato matrimonial. Pienso en ti a menudo, escribió. Espero que hayas encontrado la paz, y espero que algún día puedas perdonarme por completo por el papel que desempeñé en tu sufrimiento. He dedicado mi vida a asegurarme de que otras familias no tengan que pasar por lo que pasamos nosotras. No es suficiente para compensar lo que hice, pero es un comienzo. Nunca respondí, pero tampoco tiré la carta. Está en una caja en mi armario, junto con las pocas fotos que logré salvar de mi antigua vida y el diario que mantuve durante esos meses oscuros en Residencia Sol de Levante. Algún día, tal vez, estaré lista para responder. Algún día, la herida podría sanar lo suficiente como para que pueda ofrecer el perdón completo que busca, pero aún no. Algunas traiciones tardan más en perdonarse que otras, incluso cuando terminan en redención. Mi nueva vida no es perfecta, pero es mía de una manera que mi vida anterior nunca lo fue. Tomo mis propias decisiones sobre cómo gastar mi tiempo, mi dinero, mi energía. Elijo qué libros leer, qué películas ver, con qué vecinos entablar amistad y cuáles evitar educadamente. Pequeñas libertades quizás, pero se sienten enormes para alguien que pasó meses como prisionera en la visión de otra persona de lo que debería ser su vida. He hecho amigos aquí, amigos de verdad, no solo personas que toleran mi presencia por obligación o cortesía. Margarita de la biblioteca, que comparte mi amor por las novelas de misterio y hace las mejores galletas con pepitas de chocolate que he probado. El doctor Williams de la calle, un médico jubilado que cuida sus rosales con la misma atención cuidadosa que una vez brindó a curar a sus pacientes. Sara, la joven que trabaja en la cafetería del centro y siempre recuerda que me gusta el té con miel en lugar de azúcar. Ninguno de ellos conoce mi historia, pero me conocen a mí, la mujer en la que me he convertido, no la víctima que fui ni la madre que solía ser. Ven mi bondad sin saber que fue forjada en la traición, mi fortaleza sin entender que nació de la cuasi destrucción, mi gratitud por los placeres simples sin darme cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo permanentemente. A veces me pregunto qué estará haciendo Tomás en la cárcel, si ha aprendido algo de las consecuencias de sus elecciones, si alguna vez piensa en la madre que intentó asesinar o en las vidas que destruyó en pos de una imagen que nunca valió el precio que pagó por ella. Pero en su mayoría, intento no pensar en él en absoluto. Me quitó 18 años de mi vida a través de mi amor y otro año a través de su traición. No le daré más tiempo al pensar en lo que se convirtió o llorar lo que pudo haber sido. En su lugar, me centro en lo que estoy llegando a ser. A los 58 años, estoy aprendiendo a pintar acuarelas. Terribles, pero me hacen feliz. Estoy leyendo libros para los que nunca tuve tiempo cuando trabajaba en 2 sitios para apoyar los sueños de otra persona. Estoy haciendo amistad con mujeres de mi edad que entienden lo que significa empezar de nuevo, reconstruir desde cero, encontrar alegría en momentos ordinarios que antes parecían demasiado simples para importar. El mes pasado, recibí una carta de la inspectora Martínez, actualizándome sobre un caso que había crecido a partir de mi situación. La investigación sobre muertes sospechosas en residencias asistidas se había expandido a nivel autonómico, lo que llevó a una mejor supervisión, mejores requisitos de personal y nuevos protocolos para investigar muertes inesperadas entre residentes ancianos. La familia de la señora Rodríguez había presentado una demanda por muerte injusta que estaba avanzando basándose en la evidencia descubierta durante el procesamiento de Tomás. Cosas buenas que crecen de tierra oscura, la justicia que se extiende más allá de los límites de mi historia personal para proteger a otras personas vulnerables que de otro modo podrían sufrir en silencio. Su coraje al contraatacar, escribió la inspectora Martínez, ha marcado una diferencia para familias que nunca conocerá.
de formas que quizás nunca entienda completamente. Debe estar orgullosa de ello. Orgullosa. Sigue siendo una palabra extraña para aplicar a mi supervivencia, pero estoy aprendiendo a aceptarla. Sí contraataqué, cuando habría sido más fácil rendirse. Elegí la justicia sobre la seguridad, la verdad sobre la paz, la acción sobre la resignación, no porque fuera particularmente valiente, sino porque la alternativa, dejar que Tomás tuviera éxito, era inaceptable. Aprendí algo importante en esos meses oscuros. La fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor. La fortaleza es seguir respirando, esperando, luchando cuando el miedo y el dolor es todo lo que puedes ver. La fortaleza es negarse a permitir que los fallos de amor de otras personas definan tu valor. La fortaleza es creer que mereces algo mejor, incluso cuando las personas que deberían amarte más te están diciendo lo contrario. Lo más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 56 años, pensé que mi vida esencialmente había terminado, que había jugado todas las cartas que me habían tocado y tendría que aceptar los resultados que quedaban. Pero eso no era cierto. Tenía más cartas que jugar, más elecciones que tomar, más vida que vivir bajo mis propios términos. Los petirrojos en mi comedero me recuerdan esto cada mañana. Criaturas tan pequeñas, pero migran miles de kilómetros 2 veces al año, cruzando océanos y montañas, para encontrar los lugares donde pueden prosperar. No se quedan donde las flores han muerto o el néctar se ha agotado. Siguen adelante, comienzan de nuevo, encuentran nuevas fuentes de dulzura para sostenerse. Eso es lo que hice. Emigré a un lugar donde podía prosperar de nuevo. Mientras escribo esto, sentada en mi jardín con una taza de té enfriándose a mi lado y el sonido de campanillas de viento bailando en la brisa, pienso en todas las mujeres que podrían estar leyendo mi historia. Mujeres que se sienten atrapadas, olvidadas, desechadas por familias que deberían valorarlas. Mujeres que piensan que es demasiado tarde para contraatacar, demasiado tarde para exigir algo mejor, demasiado tarde para empezar de nuevo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces dignidad, respeto y amor, incluso si tienes que darte esas cosas a ti misma primero. A veces, las personas que más amamos son las que menos entienden nuestro valor. A veces, las familias por las que sacrificamos todo son las que menos nos aprecian. A veces, el mayor acto de amor que podemos realizar es negarnos a seguir permitiendo su crueldad. Aprendí que el silencio frente a la traición no es lealtad, es complicidad en tu propia destrucción. Hablar, luchar, exigir justicia no es egoísmo, es autopreservación, y a menudo es la única forma de proteger a otros de sufrir la misma suerte. Sobre todo, aprendí que cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. El amor no es suficiente para cambiar a personas fundamentalmente egoístas en personas cariñosas. El sacrificio no es suficiente para ganar gratitud de personas que ven tu amor como un derecho en lugar de un regalo, pero tú eres suficiente. Siempre fuiste suficiente, y mereces algo mejor que conformarte con migajas de afecto de personas que deberían estar ofreciéndote banquetes de amor. Si estás en una situación como la mía, si estás siendo tratada como desechable por personas que deberían apreciarte, por favor recuerda, tu historia no tiene por qué terminar en su visión de tu valor. Puedes escribir un final diferente, puedes luchar, puedes empezar de nuevo. Puedes aprender que a veces, cuando todo se desmorona, en realidad está cayendo en su lugar. El sol se está poniendo ahora detrás de mi casa rural, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, que me recuerdan a todos los finales hermosos que también son hermosos comienzos. Mañana me despertaré en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de mis propias elecciones y mi propia paz. Mañana, y cada día después de eso, será mío. Esa es la mayor victoria de todas.